gracias por seguir en sintonía de Informa TVX. Iniciamos la entrevista correspondiente a este viernes 2 de octubre del 2015. Estaremos hablando de un tema importante. El Ministerio de Hacienda ha presentado ya a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2016. Lo hemos señalado, 37.8 millones de dólares adicionales constituye este presupuesto respecto al año en curso. Estaremos hablando de cómo ha sido distribuido y cómo está siendo financiado, cómo el gobierno también pretende ejecutar estos fondos, y lo haremos con dos economistas vinculados al trabajo legislativo. Hablamos de Rafael Lemus y César Villalona, que ya se encuentran en este set. Yo los invito a que participen de la entrevista con sus interrogantes a través de redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Rafael, bienvenido. Gracias, un gusto. Igualmente. César, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ambos por atender esta invitación. Yo lo primero que quiero conocer de ambos son valoraciones respecto a cómo está siendo distribuido este presupuesto que ha sido presentado por Hacienda. Hemos escuchado al ministro de Hacienda decir que hay un fuerte respaldo a las tareas del órgano judicial, seguridad pública y la fiscalía. De hecho, las tres instituciones suman en su conjunto 784.9 millones de dólares, lo que representa un 16.14% del presupuesto general. Rafael, sus impresiones de esto. Yo creo que, en efecto, en cuanto a números, tiene razón la autoridad, ¿verdad? Pero mi valoración va en este sentido. Yo lo que veo del presupuesto es que es básicamente el mismo del año pasado, con pequeños cambios o ligeros cambios. Y esto sí me preocupa por lo siguiente. Yo creo que el país, toda la sociedad tiene claro un tema, y es que la prioridad es seguridad. Y cuando uno va a ver las cifras, ve que es lo mismo del año pasado. Unos cuantos millones menos o más, etc. Pero el punto ¿cuál es? Es si con la misma plata del año pasado resolvimos los problemas, si eso es cierto, entonces está bien lo que le han dado. Pero si estamos claros de que no se han resuelto los problemas, necesitan más fondos. Y otra cosa más, el ministro y diputados del FMLN ayer indicaron de que no va nada, absolutamente nada, para el plan que el gobierno quiere impulsar de seguridad. Y eso sí lo considero grave, porque está identificada la necesidad, está identificado o magnificado o cuantificado los fondos que necesitan, pero no le ponemos nada en el presupuesto. Ahora, yo quiero preguntarle algo. El órgano judicial respecto al 2015 aumenta en 15.1 millones de dólares, seguridad lo hace en 19.6 millones, y sabemos también que la Fiscalía lo está haciendo por lo menos en 18 millones de dólares. Usted lo que dice es que estos aumentos no son suficientes para poder atender el tema de seguridad. Lo que veo yo es que estos aumentos son simplemente como continuidad. Como que si yo agarro el del año pasado, perdón, el de este 2015, correcto, y solo le aumento por crecimiento. Es como mantener lo que ya haces. ¿Sí? Es para que funciones exactamente como lo hiciste este ejercicio. Por más los aumentos que le he mencionado de aumento. Sí, es que por ejemplo, los 18 millones de la Fiscalía, ¿ese aumento para qué es? Para terminar de hacer la obra del edificio, pero con eso no resuelves nada. Exacto. Vas a ver obra gris, pero no vas a ver nada de efectividad en seguridad. Rafael, usted ha sido muy claro con ese análisis respecto a la distribución en seguridad pública. Quiero escuchar su análisis, César. Decimos lo mismo, hay un aumento en estos tres niveles de seguridad pública. ¿Es suficiente? Coincide con Rafael que solo es inversión gris y no se va a ver, digamos, reflejada en una efectividad, reducción de homicidios y demás temas en seguridad pública. Bueno, vamos a ver, yo creo que el presupuesto es austero, es decir, es un presupuesto con un monto muy parecido al del 2015. Los recursos nunca van a ser los ideales. Por ejemplo, una promesa es aumentar el gasto de educación a 4%. El presidente incluso ha hablado de 5% del PIB, pero los recursos no dan para resolver todo eso. Es decir, siempre habrá escasez de recursos para todas las áreas, no solo para seguridad, sino para salud, educación. Esa es una realidad. No tenemos un gobierno con mucho dinero, ¿verdad? Pero sí se ven algunos énfasis importantes. El énfasis, por ejemplo, de lo social. O sea, se mantienen los programas sociales, hay un pequeño aumento de educación para enfocarlo en los programas que ya están. Lo de la computadora, un niño, una niña, una computadora. César, me gustaría retomar el tema de seguridad pública, porque el cuestionamiento es si con estos aumentos que refleja Hacienda será posible atender las demandas que hoy por hoy tenemos en materia de seguridad pública. No, eso es imposible, porque para eso se necesitan 2.200 millones de dólares, que es el plan de seguridad. Aunque no todo eso, 2.000 millones, 2.200, son recursos nuevos. Una parte va en el presupuesto, de manera que sí, ahí hay recursos
vinculados al plan. Lo que se necesitan realmente son como 1.000 millones para cubrir el plan. ¿Cómo se cumple esa brecha Porque, según su análisis? Bueno, hay iniciativas del gobierno, por ejemplo, están los 900 millones de los bonos, que la sala de lo constitucional no le da salida. Ahí hay una parte de recursos que iría para seguridad. Está esta iniciativa del gobierno ahora de la contribución en el tema de la telefonía. Creo que hay iniciativas de otros partidos en la Asamblea Legislativa, no está reflejado en el presupuesto. Iniciativa del PCN, iniciativa del PDC, de Gana, de nuevos impuestos o incluso de descuento en el caso del PDC de los salarios más altos, etcétera, para conseguir recursos. Porque con la recaudación que está ahí no se puede aumentar mucho a ningún ministerio. Para recapitular lo que usted me dice, entonces, con el presupuesto actual que se ha presentado, el proyecto de presupuesto por parte de Hacienda, no será posible terminar de financiar el plan El Salvador Seguro. Lo sabemos, va a ser necesario un refuerzo a través de estos carácter de impuestos. Sí, el plan además es para 5 años. O sea, no se puede conseguir todos los recursos para el 2016, bien, porque es un plan que llega hasta el 19. Entonces lo que se ve es un aumento, no muy grande, pero se necesitan otros recursos. Excelente. Rafael, yo quiero cerrar con este tema. ¿O cómo analiza usted cerrar esta brecha en cuanto al financiamiento del plan El Salvador Seguro? Ambos coinciden, en este presupuesto no está contemplado el financiamiento total del plan de 5 años. ¿Qué propone usted para poder financiar? Lo primero es ratificar lo que dijo el ministro, y es que en este presupuesto que han presentado no lleva nada del plan El Salvador Seguro, no lleva nada, cero, ¿ok? Y lo otro es, a ver, ¿eso qué significa? Lo que él nos está diciendo es que los 3 órganos del Estado les estamos dando el presupuesto parecido al del año pasado, un poquitito más algunos, pero ¿qué significa? Están diciendo que no pueden ahorrar absolutamente nada para darle seguridad a los 3 órganos del Estado. Y eso yo creo que no es apropiado en un contexto de que la prioridad tiene que ser seguridad. No compro la tesis de que no puedes ahorrar 1, 10, 20, 30 millones o reasignarlos en seguridad. Eso no es cierto. Y el otro tema es, a ver, ¿qué hacemos? Pues justamente eso, antes de pedir a la población que se sacrifique con más impuestos, porque los impuestos los paga la población, que los mismos 3 órganos del Estado busquen ahorros, y sí se pueden lograr. Por ejemplo, el mismo ministro en el presupuesto de este año ha dicho que se han ahorrado un poquitito más de 50 millones de dólares. Quiere decir que se puede, ¿ok? César, ¿es necesario que las instituciones o hay un margen para que se pueda ahorrar por parte de los 3 órganos de Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y destinarlo a seguridad pública? Es que eso ya se está haciendo. El gobierno actual ha tenido una política de austeridad que ha permitido hacer mejor uso de los recursos. Siempre se puede ahorrar algo, pero no es tanto lo que se puede ahorrar. Fíjate los 3 órganos del Estado. La Asamblea Legislativa es uno. ¿En cuánto aumenta el presupuesto de la Asamblea? $500,000. Incluso tú puedes eliminar la Asamblea Legislativa, la cierra, y son 50 y pico de millones. Y el plan de seguridad son 2.200. O sea, eso no es mucho dinero. Puede sacar algo para otra cosa. La Corte Suprema de Justicia, hay que darle por ley lo que exige la Constitución, ¿verdad? Hay que darle lo que exige la Constitución, aunque yo sí creo que en el caso de la Corte Suprema sería bueno que llegara a un acuerdo. Eso lo hemos conversado incluso con Lemo, él me lo ha planteado, me parece una buena idea, de que haya un acuerdo de que no se gastan todo lo que le den, pero por Constitución hay que asignarle un porcentaje, entonces no se lo puede bajar, ¿verdad? En el caso de la Fiscalía, bueno, no es parte del poder, es para la investigación del delito. Bien. Ahí lo que se necesitan son otras cosas. Yo no creo tanto en los recursos, que por cierto le van a aumentar mucho a la Fiscalía. Ahí lo que se necesita es una depuración de los jueces, que la tiene que hacer la Corte Suprema. Por más dinero que le dé a la Fiscalía, si aquí no hay una depuración y una mejor investigación, entonces, y el resto los otros órganos, el otro órgano del Estado, ¿cuál es? El Ejecutivo. Ahí que vas a ahorrar. Nosotros necesitamos más para educación, más para salud, más para obras públicas, ¿verdad? Es al revés. Lo que sucede es que el gobierno necesita más dinero, no es reducir gastos. Muy bien. Es aumentar los ingresos. Excelente. Vamos a cerrar con este primer bloque de la entrevista. Rafael, hay un punto muy claro. César habla desde los números muy fríos. Solo el órgano legislativo tiene destinados 59 millones de dólares para este 2016. Cerrando la Asamblea Legislativa, incluso no logramos llegar a financiar el plan El Salvador Seguro. Dice, no se trata de únicamente ahorros, sino de mayores ingresos. ¿Por qué no mayores ingresos? A ver, quizás no es que estemos en contra, sino que es el orden de los hechos. Yo digo, primero hagamos todo el esfuerzo de ahorros, de economía de ahorros, de sacrificios en los 3 órganos. ¿Por qué?
porque yo no veo justo que los tres órganos del Estado funcionen como que si aquí no pasa nada, cuando el país, la población, tiene un problema de seguridad. ¿Qué nos determina en qué momento es el Solo justo déjame para terminar la poder idea. hacer? Sí. ¿Cuál es el punto? Es como que tú reconozcas que estamos en una situación de guerra, llámala como quieras, social, de pandillas, como quieras, y tú, los tres órganos, funcionen como que si nada. Eso no puede ser. Tienes que definir prioridades. Si en realidad el gobierno, el Estado, dice que la prioridad es seguridad, pongámosle los fondos, pero primero reasignemos. Ya. Después, si no te alcanza, porque tienes un plan y estás seguro de lo que vas a gastar, complementemos con otras fuentes. Ahí puede ser una parte préstamos y puede ser una parte, como última instancia, impuestos. Voy a hacer la primera pausa. Este presupuesto también incluye reducciones de hasta 39 millones de dólares en el Ministerio de Economía y 37 millones en el Ministerio de Obras Públicas. Hay deducciones en este presupuesto, quiero que las analicemos al volver de la pausa. Nosotros hacemos el primer corte. Estamos hablando con Rafael Lemus y César Villalona, ambos economistas. Analizamos el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2016. Ya volvemos. Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Estamos en entrevista con Rafael Lemus y César Villalona. Ambos son economistas vinculados al trabajo legislativo. Estamos analizando el anteproyecto del presupuesto general de la Nación presentado por el Ministerio de Hacienda para el año 2016. Ambos han sido claros, este presupuesto no logra financiar el plan El Salvador Seguro, que sería la línea rectora para los programas de seguridad pública. Por un lado, César, usted dice, es necesario mayores recursos. Usted dice, invertamos el orden de las cosas, seamos más austeros en los órganos y luego pensemos en mayores ingresos. Sin embargo, César, yo quiero preguntarle algo, porque en la propuesta de presupuesto, el Ministerio de Economía se está quedando con 39 millones de dólares menos y el Ministerio de Obras Públicas con 37.9 millones de dólares menos. Rafael decía, hay que ser austeros. ¿A usted le parece que esas proporciones que juntas suman aproximadamente 76.9 millones de dólares son suficientes? ¿Es necesario más? ¿Se hizo bien? Bueno, es un recorte grandísimo. Esa es una expresión de mejor uso de los recursos, porque es mejor asignarle más a educación, a salud y a seguridad, que están priorizados, que al Ministerio de Economía. Tiene mucho más impacto en la economía del país y en lo social. Entonces, es una expresión. También hay un pequeño recorte de agricultura. Y lo de obras públicas me imagino que tiene que ver con obras, como no son iguales los años, ¿verdad? Pero yo quiero insistir en que el problema no está en el gasto. Siempre se puede hacer mejor uso. De hecho, el ministro de Economía ha hablado de un ahorro de 50 millones. Ahí se ve una reasignación, ¿verdad? Pero el problema es que tenemos un gobierno con poco dinero, con una carga tributaria de 16%, cuando la América Latina tiene un promedio de 25%. El gobierno de Costa Rica tiene el 25% del ingreso nacional. El gobierno de El Salvador tiene el 16%. Entonces, ¿cómo puede invertir 2.200 millones en seguridad pública? Esa es la mitad del presupuesto, casi la mitad, 2.200 millones. Es imposible. ¿Cómo puede invertir en educación el 6% del PIB, el 5%? Entonces, aquí tenemos un problema de recaudación. En términos de la estructura del gasto, a mí me parece el presupuesto bien. Prioriza las áreas que hay que priorizar. Está bien priorizado. El problema es que no alcanza el dinero, no puede alcanzar, pero no por el gasto, sino porque se necesita más. Pero usted no ve conveniente ingresos. Reducción en otras carteras del Estado para poder avanzar, digamos, en una política de austeridad. ¿Se queda con esto como una reducción suficiente? Me parece que hay 4 reducciones. Está la de la Fuerza Armada, que le quitan un poquito más de $1 millón. Bien, aunque la Fuerza Armada está haciendo labores de seguridad pública, sí, aunque está haciendo funciones de seguridad pública. El Ministerio de Economía y Obras Públicas. Creo que en Agricultura más o menos está igual. ¿Qué otro órgano va a reducir? Se está fomentando el turismo, al turismo le suben. Hay toda una apuesta por el turismo. La Cancillería le suben, pero la Cancillería está haciendo una labor internacional de búsqueda de inversión extranjera y de nuevos mercados. Se ha ampliado con personas en la embajada promoviendo negocios, etcétera, promoviendo exportaciones. Y salud no le puede recortar, educación no le puede recortar, aumenta. Seguridad pública no le puede recortar. Hay uno que me gustaría que le dieran la mitad, que es la Corte Suprema de Justicia. Con la mitad funciona, pero por ley no se puede. Muy bien, vamos a dejarlo con ese análisis. Rafael, yo quiero retomar algunos de los puntos donde hay reducción en este presupuesto. Presidencia estaría siendo reducido en 7.2 millones de dólares, defensa en 2.3, trabajo en 1.7, economía 39 millones, agricultura 2.2, obras públicas 37 millones de dólares. Usted dice esto no es suficiente. ¿Cuánto más debería de reducirse el presupuesto en las carteras en números fríos para poder hablar de una política de austeridad? A ver, yo creo que aquí el tema es, para redondar la idea, es, tenemos una prioridad que es seguridad,
Mucho de la plata está asignada, pero lo que deberíamos de cambiar es el uso. Te pongo un ejemplo para que se vaya entendiendo. Le estamos transfiriendo el gobierno cerca de 350 millones de dólares a los municipios por medio del FODES. ¿Qué es lo que ocurre con esa plata? Cada municipio recibe X monto y hace 20 pequeñas obras, hace 20 cortes de cintas, pero no resuelve el problema de seguridad. ¿La idea cuál es? Parte de eso, por ejemplo, la mitad, destinémoslo a gasto de seguridad dentro del plan de seguridad del gobierno. ¿Por qué? ¿De qué me sirve en un municipio hacer 20 pequeños cortes de cinta si no resuelvo el problema principal, que es seguridad? Pero si lo enlato en algo más grande, en una estrategia articulada con el gobierno, con fondos privados, fondos del gobierno, voy a avanzar. De alguna manera, Rafael, esto Es implicaría, reasignar con prioridad a lo básico. a ver, reasignar los fondos en cada una de las instituciones implicaría modificar su plan operativo anual, por ejemplo. Sí, pero de nuevo, ¿de qué me sirve hacer otras cosas que no es lo fundamental que la población espera? Y yo te puedo decir, el parque puede estar bonito, pero si no tengo seguridad, ¿de qué me sirve? Y así podemos seguir. Y puedes irte en todas las carteras, y yo creo que lo que nos está faltando es una buena coordinación estratégica en seguridad. Y por ejemplo, decir, si dijiste 50 municipios, pues ahí bombardeemos obra de MOB, obra de educación, obra de salud, obra de los mismos municipios, que la plata ya está repartida. Pero ¿qué hemos hecho? Tomen la plata que siempre les doy y operen como que si aquí no pasa nada. Y para seguridad, yo voy a buscar impuestos, cuando ya tenés dinero y no lo has manejado bien. Y el otro tema de impuestos es, fíjate lo siguiente, en el 2009 teníamos de impuestos, solo impuestos, 2.836 millones. ¿Cuánto tenemos en el 2015? 3.978. Ahí tienes más de 1.100 millones de impuestos. ¿Qué pasa aquí? Prioridades. Bueno, yo quiero hablar justamente de eso. Ahora pasemos al tema del ingreso para el financiamiento del Estado, porque justo, tal como ya lo ha señalado Rafael, César, la participación total en el presupuesto de los ingresos corrientes, sean tributarios o no tributarios, es del 91.8%. Sin embargo, seguimos viendo, por ejemplo, un impuesto sobre la renta con 1.716 millones de dólares, mientras un IVA con 2.115.5 millones de dólares. Esos son, digamos, los principales impuestos que están sosteniendo el financiamiento del Estado. ¿Cómo usted analiza esa estructura tributaria para el financiamiento en 2016? No, la estructura tributaria es una estructura mala que es herencia de los 20 años de Arena, porque los gobiernos de Arena le quitaron el impuesto a las exportaciones de café y de azúcar, redujeron el impuesto a la ganancia de las empresas de 35 a 25 y quitaron el impuesto al patrimonio. Y pusieron el IVA a la población, luego pusieron contribuciones para el FOBEAR y para el FOSALUD. Es decir, hicieron una reforma tributaria donde la recaudación proviene del pueblo y quienes más tienen pagan menos. Eso ha cambiado un poquito, porque en el gobierno de Funes se aumentó la ganancia, un poco, pero hay resistencia, no quieren aprobar el impuesto al patrimonio, por ejemplo. Y medidas para combatir la evasión, la vota la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, para las empresas evasoras que declaran pérdida, etc. Entonces, esta es una estructura tributaria que no es buena, es menos mala que en el 2008, porque en el 2008 el 64% de los ingresos provenían de impuestos al consumo. Ahora, Rafael, ahora proviene el dice, 60%. Dice, ahora se tienen mucho más ingresos a partir de impuestos en el gobierno y no se han visto resultados diferentes. Pero si no hubiera habido resultados, el FMLN no gana las elecciones. El gobierno de Cristiani triplicó sus ingresos, pasó de 2.000 y pico de millones de colonia a 6.000. ¿verdad? Fue un aumento de 200%. El de Calderón solo aumentó en un 70%, el de Paco Flores en un 55%. En el gobierno de Funes no llegó a 40%. Fue mayor el de Saca también. Eso no se puede medir así, hay que medir la tasa de crecimiento. ¿Qué ha pasado del 2009 para acá? En el 2009 la economía tenía una caída de menos 3.1, 42.000 desempleados, una pobreza de 40%. No voy a dar muchos detalles, los resumo ahí. ¿Cuál es la situación de hoy? Tenemos una pobreza, el último dato de la encuesta, que está en 30. Montón de programas sociales, se ha reducido el analfabetismo, la mortalidad infantil, se ha cumplido objetivos del milenio. Por eso el Frente ganó las elecciones. Si hubiera sido un fracaso en todos estos años, entonces aquí estuviera gobernando Arena. Rafael, César dice, ya lo escuchamos, el gobierno del FMLN no estaría en el Ejecutivo si no hubiera resultados. Yo quiero retomar el tema de la estructura tributaria en el país nuevamente. Sigue siendo un impuesto al valor agregado a productos específicos el que sigue financiando el gasto público.
por sobre otros impuestos que son más bien directos, como el impuesto sobre la renta y otros. ¿Cómo está analizando usted eso? ¿Es una estructura que nos sirve a nosotros como país? A ver, lo primero es que si comparamos 2009 contra 2015, hay un aumento de más de 1.100 millones de dólares. Es decir, ha habido más ingresos que cualquier gobierno en estos últimos periodos. Y lo otro es, en efecto, en los primeros años, porque han hecho 3 reformas tributarias. En las primeras hubo un giro más importante hacia impuestos que fuesen más hacia la renta. Pero en el camino se han ido desviando y eso ya no es tan claro. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ver todos los puestos nuevos que tienen, salen 15 nuevos impuestos. Y te puedo leer, ¿verdad? Impuestos a las bebidas, impuestos a los cigarrillos, nuevos, más cambios de tasas, impuestos al IVA, si haces transporte, servicios internacionales, le pusieron IVA y subieron la tasa de la renta, el impuesto a los cheques o transacciones financieras, aquí lo tengo, son más de 15 nuevos impuestos y 4 aumentos de tasas. Entonces, ya cuando tú haces toda esa telaraña de modificar tasas y nuevos impuestos, ya no es muy claro tu enfoque, si es sobre los directos o los indirectos. Porque han tocado tanto que si tú ves, es cierto el ministro cuando dice, ya me queda poco margen para impuestos, porque ha tocado de todo. Y en ese sentido ya no habría que tocar nada, pues. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ha habido como mucho desorden por querer recoger más. Y han tocado casi que de todo, incluso algunos han duplicado, algunos los han hecho tan burdos que los han declarado inconstitucional, etc. Antes de pasar a César, quiero que usted me responda algo. Rafael, ¿cómo sería una manera ordenada de impulsar una reforma fiscal? Usted ha dicho, no estoy diciendo que con esto ya no se va a recaudar más a través de impuestos, pero si en una próxima iniciativa de reforma fiscal se quieren recaudar más, ¿cómo debería ser desde su análisis? Yo creo que aquí lo primero es, la población no le gusta, ni está de acuerdo, ni me parece correcto, ni justo en este contexto que exista despilfarro, y existen los 3 órganos. Hay publicidad que en nada nos beneficia. Hay gastos de seguridad de personajes, de funcionarios. Hay gastos de gasolina, gastos de representación, de un montón de cosas que no es correcto ni justo. Eso es lo primero, habría que quitarle grasa a todo eso. 2, he dicho, podemos reasignar fondos con la prioridad de seguridad, identificado que hay plata en los ministerios y plata en los gobiernos locales que se pueden usar para esto. Es un tema de ser estratégicos. Y lo último, los impuestos, es la última carta, incluso te queda la carta de deuda, que puedes usar y se ha estado aprobando. Y los impuestos habría que enfocarse más a los directos. Y yo sí estaría de acuerdo que se grave a los que ganan más y no a los pobres, como se ha intentado con algunas propuestas. Previo a todos esos pasos que usted ha mencionado. Previo, porque tú no puedes seguir insistiendo, castigando a la población y los ministerios y todos como que si no pasa nada. Muy bien. César, ¿será que no se ha agotado todas las fases previas? ¿Usted está de acuerdo que sea el tema impositivo el último eslabón para generar ingresos al país? Y yo solo quiero mencionar algunas cifras. Este gobierno espera en 2016 elevar su carga tributaria en un 16.3% respecto al Producto Interno Bruto, pero sigue siendo, digamos, muy por debajo de lo que es la media en América Latina. Ese es el contexto que es real, pero ¿se han agotado las fases previas antes de imponer impuestos? ¿Se ha hecho de manera desordenada por parte de sus gobiernos? No, ni se ha agotado ni es desordenada, pero hay que aclarar algo, porque las cifras no mienten aquí. Cualquier persona que nos esté viendo puede entrar al Banco Central y averiguar lo siguiente. Los impuestos al consumo eran el 64% de la recaudación y el de la renta 36%. En este momento, eso era en el año 2008-2009, en este momento la renta representa el 40% y los impuestos al consumo el 60%, de manera que fue progresiva la reforma que se hizo en el gobierno de Mauricio Funes y que se ha continuado con este gobierno, que no es ni reforma, son algunas medidas. Quien le puso impuesto al consumo, impuesto regresivo al pueblo fue Arena. Arena fue que puso el IVA con 10, lo llevó a 13 y lo llevó a todos los productos de la canasta básica que estaban exentos, granos básicos, medicina, etc. El pueblo no se puede olvidar de eso. Este gobierno no puso el IVA. Este gobierno le subió 5 puntos a la renta de la ganancia de más de $150,000. Primer gobierno del FMLN. ¿Cuántas empresas ganan más de 150,000? Son poquitas. Bien, me alegra que el LEMU diga que debe ser directo. Entonces a mí me gustaría que dieran los diputados de Arena dieran los votos por lo que está proponiendo Gana. Poner un impuesto a las ganancias de más de $500,000. Eso es lo que se llama impuesto directo. Ahora, que no me digan que lo va a pagar el pueblo.
Porque entonces Ah, no. entonces si todos los impuestos los paga el pueblo, todos son indirectos. Pero Es que le hemos todos son dicho, indirectos. entonces le hemos dicho que se requieren impuestos directos. Yo no sé de dónde salió ese concepto. Porque el impuesto directo no debería existir como concepto y todos se trasladan al pueblo. Eso es mentira. Perfecto. Un impuesto a la ganancia de una empresa no es trasladable. La inflación en estos años ha sido bajita, no ha sido trasladado ese impuesto. Un impuesto a las mansiones de los ricos en la playa y la casa de los ricos no es trasladable a ningún precio. Todo eso es falso. O a los salarios de lujo. Si yo tengo un salario de $6,000 y me aumentan el impuesto, yo voy a encarecer que si yo no soy empresario. Entonces, eso depende del tipo de impuesto. Arena ha convertido la palabra impuesto en un demonio. Y resulta que los impuestos al pueblo los puso Arena. Y los impuestos a los ricos lo quitó Arena, a los cafetaleros, a los cañeros, a la ganancia y al patrimonio. César, usted ha dicho esta forma en la que se han avanzado o de alguna manera instalado un sistema tributario en el país ha sido ordenado, usted defiende cómo se ha hecho hasta el momento. Yo tengo que cerrar esta entrevista con ambos, pero me gustaría que puedan dar sus valoraciones finales para que las instituciones puedan hacer un uso óptimo de estos recursos que ingresarán a partir del año 2016. ¿Algunas recomendaciones finales a las instituciones públicas? No, yo lo que creo que las instituciones deben ejecutar el presupuesto de acuerdo a cómo se le asigna. Hay retraso en la ejecución. Eso ha sido histórico. Hay instituciones que ejecutan un 60%. Otra, como el Ministerio de Salud, que ejecuta más de un 90%. Se necesita, pero hay que modificar también problemas de trabas burocráticas. Es decir, la eficiencia debe ser un elemento en la ejecución del gasto, pero sobre todo el problema que tenemos en el país es falta de ingresos. Perfecto. No es exceso de gasto. Lo dejamos ahí. Rafael, sus últimas reflexiones sobre ese tema. Yo creo que el tema del presupuesto tenemos que tomar conciencia de que hay una prioridad del país y de la población y es seguridad, pero que no se ve reflejada en el presupuesto y que no hay un cambio sustantivo en lo que nos han presentado las autoridades. Si eso está así, tenemos que seguir profundizando y buscando cómo sí hacerlo. Excelente. Rafael, muchísimas gracias. A usted. César, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche. También podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Esta discusión no se agota en esta entrevista, seguiremos abordándola en los próximos días. Hacemos una pausa.